Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Gracias por acompañarnos. Una gran bendición compartir con ustedes nuestro repaso de la lección número 3, que está llegando a su final. Esta lección número 3 llevaba como título La luz brilla en la oscuridad, y el pasaje que nos desafió durante la semana, Juan 12:35, para memorizar. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Anden mientras se tienen luz, para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Reiteramos la cita. Juan 12:35 fue el texto de la Biblia que nos ha servido de fundamento durante toda la semana. Aquí en cabina con nosotros el pastor Cristian Veras, a quien saludamos como siempre con mucho afecto cristiano. Que Dios guarde siempre su vida junto a su familia, pastor. Es una gran bendición tenerle en este día. Gracias, pastor, que el Todopoderoso pueda hoy dirigir tu vida a la de tu familia. Y la tuya, amigo y hermano que nos escuchas, que sintonizas Radio Amanecer, la voz de la esperanza a esta hora. Recibe un abrazo de parte de Jesús y te invito para que podamos hablar con nuestro Salvador. Querido Padre Celestial, muchas gracias porque en este momento nos permites poder dilucidar este tema a la luz de la Biblia, esta lección tan importante. Ayúdanos, danos la sabiduría a mi compañero y a este servidor para que podamos explicarla a nuestros oyentes, nuestros alumnos que están en el aire, y que tu bendición los pueda alcanzar a ellos también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, esta semana estuvimos viendo la manera en que la Iglesia Apostólica entra en lo que es el gran conflicto entre Dios y Satanás. Dicha iglesia, veíamos, nació de Jesús, se unió a su causa en el gran conflicto. Sin embargo, estábamos viendo que pronto enfrentó la misma tentación de Adán y Eva, dudar de la palabra de Jesús y desear una concepción entre la autoridad de sus mandamientos y las doctrinas engañosas de Satanás. Por ejemplo, en la lección de esta semana estuvimos haciendo un fuerte énfasis que el gran conflicto se compone de dos bandos desiguales, dos bandos irreconciliables. Desigualdades porque un bando depende de Dios, que es eterno, mientras que el otro grupo, veíamos, se encuentra dominado por el diablo y el mal, que contrario a nuestro Dios, el mal tiene un principio y por lo tanto tendrá un final. Veíamos esta semana que el pecado es una aberración temporal que, aunque afecta a todo el universo, será extinguido por nuestro Dios Todopoderoso, quien es todo amor, toda justicia, y asimismo estas dos fuerzas irreconciliables, porque Dios y Satanás, el bien y el mal, simplemente no pueden coexistir para siempre. Eso es parte de lo que veíamos en esta semana, y nos estamos preparando en este momento para continuar dando un vistazo en todo lo estudiado para nuestro crecimiento espiritual, pastor. Así es. Lo cierto es que durante toda la semana desarrollamos un estudio fascinante a través de la guía de estudio, y hoy nos detenemos
en este repaso, pastor y estimados amigos, para ver todo lo que tiene que ver con el espíritu de odio y de oposición a la verdad, y que ha sido inspirado por los enemigos de Dios. Por supuesto, detrás está Satanás en el gran conflicto de los siervos del Señor, que necesitaron las mismas vigilancia y también la misma firmeza, pastor, y fidelidad. Hoy en día nosotros podemos ver el tema del gran conflicto superficialmente. Lo podemos dilucidar a la luz de Apocalipsis capítulo 12, lo vemos a través de Daniel capítulo 12, también capítulo 11 versículos 40 al 44, cuando el rey del norte hace sus desórdenes contra el rey del sur, contra los santos del Altísimo, cuando nadie lo puede frenar. Vemos el gran conflicto desplegado en Génesis capítulo 3 versículo 15 y en la persecución hacia el pueblo de Dios por parte de los enemigos del pueblo de Dios en los 1260 años y otros períodos de la historia del cristianismo. Pero en cada capítulo de la vida de un hijo de Dios, cada día se desenvuelve el gran conflicto. En cada capítulo, en cada capítulo de la vida del pastor Scroggins, en cada capítulo de la vida del pastor Veras, cada capítulo de la vida tuya, mi apreciado amigo y hermano, se desarrolla el gran conflicto a larga escala. Vamos a verlo de esta forma. Y yo quisiera, pastor, enmarcarme en lo que tiene que ver con la familia de Jacob. Cuando nosotros vemos, eso es dejando atrás Caín y Abel, ¿no? Que es el gran conflicto. Nosotros podemos preguntar superficialmente, le pregunto, pastor, ¿por qué Caín mató a Abel? Hay una gran realidad que cuando nuestros impulsos, nuestros pensamientos no están guiados por el poder de Dios, sino que, conforme a lo que hemos estudiado en esta semana, detrás de esto se da cuenta uno que Caín mata a Abel porque sencillamente escuchó la voz del enemigo, del diablo, y es así que se produce en ese ambiente hostil, sencillamente porque este muchacho, el hijo de Adán y Eva llamado Caín, no quiso hacer la voluntad de Dios. Es muy cierto, pastor, lo que acabas de decir. Podemos ver en el comentario que hace el apóstol Juan en Primera de Juan capítulo 3 versículo 12, donde él está hablando de este mismo escenario del gran conflicto, refiriéndose a Caín y Abel. Y él dice que Caín mató a Abel, y dice no como Caín, que era del maligno. Otras traducciones dicen del diablo. Noten eso, dijimos en una entrega que el diablo tiene hijos, ¿se acuerda? Sí, claro. Y note ahora como dice, no como Caín, que era hijo del maligno o del diablo, y mató a su hermano. El mismo Juan hace esa declaración en el capítulo 8, versículo 44 de su evangelio. Ahora es Primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 12, y que entonces dice que Caín mató a Abel, su hermano, porque era del maligno. ¿Y por qué causa lo mató? Dice Pablo. Y luego responde, porque sus obras eran, ¿qué cosa, pastor? Malas. Eran malas. Sus obras eran malas. Comparamos ambos textos, pastor. En 8:44 Juan dice que vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque él es homicida desde el principio. Ahora está hablando de nuevo de las obras de Caín y dice que eran como malas. ¿Por qué eran malas? Y explica porque mató a su hermano, claro, indicando que es homicida, igual que el diablo. Y entonces está recalcando de que Caín pertenecía a Satanás. De manera que cuando dice porque sus obras eran malas y las de su hermano justas, lo que hay es algo evidente, que en el gran conflicto, tanto Satanás como sus agentes odian a los hijos de Dios que se portan bien, que guardan los mandamientos de Dios, que obedecen al Señor, porque son distintos y eso se puede percibir. Y a los enemigos del pueblo de Dios, los hijos del diablo, los hijos de las tinieblas, eso les molesta. Y entonces dicen, este santurrón me tiene cansado, este santurrón cree que es diferente, cree que es mejor que otros. Mis amigos, y es donde los hijos de Dios debemos mantenernos en primer lugar, debemos estar vigilantes y segundo lugar, mantenernos
fieles en fidelidad. Muy buen comentario que nos ayuda a montarnos en ese mismo comentario para seguir hablando sobre el gran conflicto, y es la descripción que hace la Biblia como un conflicto entre dos fuerzas radicalmente opuestas. Se ven precisamente, como usted acaba de puntualizar, Abel haciendo la voluntad de Dios, Caín siguiendo la voluntad del enemigo, de Satanás o del diablo, como usted quiera llamarle, como la luz contra las tinieblas o la verdad contra la mentira. Es por ello que podemos darnos cuenta que el enemigo busca siempre destruir lo que es bueno o lo que proviene de Dios. Por eso, Satanás ha estado trabajando continuamente para intentar que la iglesia, los hijos de Dios, estén comprometiendo la verdad. Lamentablemente, la iglesia en aquel tiempo, por ejemplo en el tiempo apostólico, cayó en ese conformismo, tal como lo hicieron los primeros padres de la humanidad, Adán y Eva. Y los efectos de este conformismo, señores, se ven y se sienten hasta el día de hoy. Sin embargo, Dios es la fuente de la verdad y la luz, y nunca va a transigir con esto. La confianza en Dios y la fidelidad a la verdad, tal como se revelan en Jesús por medio de las Escrituras, salvaguardarán a la iglesia de Dios que se compromete con la verdad y evitará que seamos presa del diablo. Estamos haciendo este fuerte énfasis porque si en algo nosotros hacemos cuando presentamos el conocimiento bíblico es extraer esa importante lección para nosotros en este tiempo. Cuando usted va en la dirección de Dios, entonces recuerde que está en el camino correcto. Cuando empieza a hacer la voluntad del enemigo, entonces va en un camino que le llevará a la muerte, así como se presenta en la palabra de Dios en este gran conflicto que estamos viviendo. Y es así, pastor, porque las palabras de Cristo a sus discípulos, tanto a los primeros discípulos como a los seguidores del tiempo del fin, Jesús les dice estas palabras que se encuentran en el Evangelio de Marcos, el capítulo 13, versículo 37. Velad. Otra vez os digo, velad. A todos, aplicándose a cada uno de los discípulos de Cristo desde el mismo comienzo de su ministerio hasta el fin del tiempo de gracia. Jesús le dice a todos, velad. Esta palabra, velar o velad, como aparece originalmente tanto en el Evangelio de Marcos, el capítulo 13, versículo 37, como en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 41 y siguientes. La misma palabra la dice Jesús, pero en un contexto de estar bien consciente de que lo que está ocurriendo en el mundo es desastroso para el cristiano si se descuida, o que podría ser desastroso. Esta palabra, velad, es la nota tónica que está en todo el capítulo. Y ahora me estoy remitiendo no al Evangelio de Marcos capítulo 13, sino a Mateo capítulo 24, donde Jesús llama a estar velando en el momento de la segunda venida. Y esta nota tónica del capítulo está dada por una advertencia. ¿Cuál es la advertencia? De que velemos. Pero el verbo velar no está en indicativo ni infinitivo, está en imperativo, pastor. Seguir velando. Sí, lo que significa que está ilustrando la importancia de estar atento. Cuando Jesús pronunció 6 parábolas, la del portero en Marcos capítulo 13, 34 al 37, que aquí aparece condensada en el versículo 42, la del padre de familia en los versículos 43 al 44, la de los siervos fieles y de los siervos malos, 45 al 51, la de las 10 vírgenes, 25, 1 al 13, la de los talentos, 14 al 30, y la de las ovejas y los cabritos, 31 al 46, está haciendo un llamado a los cristianos de que velen, de que esperen velando, y deben ocuparse en obedecer a la verdad y en trabajar fervorosamente en favor de otros. Y esto tiene por supuesto el privilegio de no solo esperar la venida de Dios, sino también apresurarla, como lo dice Elena de White en El deseado de todas las gentes, página 587. ¿Qué nos está diciendo? Que para Cristo venir
no es condicional el evento es incondicional. Cristo viene, nos preparemos o no nos preparemos, prediquemos o no prediquemos, pero la acción sí es condicional. Es imperativo que antes de la predicación de la venida de Cristo se dé la predicación del Evangelio, y mientras predicamos es imperativo que estemos velando, porque los engaños del enemigo, pastor y estimados amigos, y el odio que el mismo enemigo despierta en el espíritu a los que no quieren saber de los que aman a Dios, está inspirado en ellos para dañar a los hijos de Dios. De hecho, una de las grandes tragedias que puede ocurrirle al cristiano, a los seguidores de Cristo, es ignorar la advertencia que hace la palabra de Dios, la Biblia, en torno a este conflicto. El acomodarse, en el no sentir la necesidad de que hay que estudiar las Sagradas Escrituras, de que hay que predicar el Evangelio ante ese gran evento que tenemos por delante, la venida de nuestro Señor Jesucristo. En este gran conflicto, el enemigo, el diablo, se está encargando de que los seguidores de Dios, como se ha visto históricamente, tiendan a no darle la importancia necesaria a este tiempo que estamos viendo. Por eso la insistencia, pastor, cada vez que nosotros vamos a la Biblia, que estudiamos las Sagradas Escrituras y nos ponemos en contacto como un tema que se ve entre las líneas del Antiguo y del Nuevo Testamento, que tiene que ver con el gran conflicto, entonces hay que animarse, hay que sentir que ciertamente en este gran conflicto entre las dos fuerzas radicales que hemos estado mencionando, radicalmente opuestas como la luz y las tinieblas, la verdad o la mentira, el enemigo, el diablo, busca destruir siempre lo que es bueno, lo que proviene de Dios. Por eso, Satanás está trabajando continuamente para intentar que la iglesia comprometa la verdad. Y, lamentablemente, así como cayó en el pasado en el conformismo la iglesia, tal como lo hicieron los primeros padres de la humanidad, esos efectos lo estamos viendo en la actualidad. Porque con cuánta urgencia nosotros hemos estado hablando desde que inició este trimestre, que hay una fuerza, dos fuerzas conjuntas, el enemigo, tratando de borrar de la mente la urgente necesidad de prepararnos, y por otro lado, el constante mensaje que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras de preparación ante el inminente retorno de Jesús a esta tierra. Y no queremos bajo ninguna circunstancia que usted, apreciado hermano, y nosotros aquí en la radio, caigamos en ese letargo espiritual de no sentir la urgente necesidad de prepararnos ante ese gran evento que es la venida de Jesús a esta tierra. Así es. Ahora, pastor, uno de los engaños más sutiles del enemigo, después que se permitió el acceso a la Biblia, ha sido la tergiversación del texto bíblico. El diablo, dentro del gran conflicto, trabaja audazmente para que, ahora que tenemos acceso a la Biblia, y mire qué cosa, primero era que no teníamos acceso, solo un pequeño grupo de privilegiados que secuestraron la palabra de Dios y que no la daban a conocer al público, la interpretaban como ellos quisieran y decían lo que ellos quisieran, y entonces tenían a un cristianismo mal informado en cuanto al texto bíblico. Sin embargo, ahora que tenemos acceso a la Biblia, lo que ocurre es el otro polo opuesto. Se ha polarizado esto, porque Satanás ha empleado otros medios para debilitar la influencia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y una forma más eficaz que ha hecho diversos esfuerzos científicos, incluso en estudios bíblicos, que a veces se adoptan posturas que son aceptadas y que socavan la enseñanza de la palabra de Dios. Y un ejemplo de esto es el libro de Daniel, que data de 500 años aproximadamente antes de Cristo, cuando muchos eruditos bíblicos lo sitúan a mediados del siglo II después de Cristo. Note, el Daniel existió
Y de acuerdo a la misma cronología bíblica, hoy la misma historia, la arqueología, denotan que Nabucodonosor, rey de Babilonia, por ejemplo, Nabopolassar, su padre vivió aproximadamente por el 612, reinó del 622 al 612, del 605 hasta el 539 Nabucodonosor, y ese es el tiempo en que la Biblia sitúa a Daniel, en el tiempo de Nabucodonosor, desde Nabucodonosor en el 605 hasta el año primero de Darío, el año primero de Darío, que más o menos viene siendo el 519 aproximadamente, algo por ahí. Lo que tiene que ver esto con la palabra de Dios es que Daniel no existió en el siglo segundo después de Cristo, porque se está quitando autoridad a la Biblia, se está quitando autoridad a la palabra de Dios. Un caso más, por ejemplo, es que los críticos han dicho que nunca existió un rey persa o un rey medo llamado Darío. Y se enjuagan la boca, pastor, si me permite utilizar el vulgarismo familiar, se enjuagan la boca de decir que la Biblia no tenía la razón. No existió ningún rey llamado Darío el Medo. Pero se ha descubierto que el 28 del mes de Quisleo, que es nuestro noviembre, relativo a nuestro noviembre, se dio el funeral de un rey persa, o un rey medo más bien, llamado Gobrias o Gubaru, y entonces este fue Darío el Medo, y a ese funeral asistió Daniel. Los críticos cierran la boca. Otro caso con el mismo libro de Daniel es que no existió ningún rey llamado Belsasar, supuestamente. ¿Dónde está Belsasar? En la Biblia. Es para desacreditar el libro de Daniel y por ende todo el texto bíblico. ¿Qué ocurrió? Que en el siglo antepasado se descubre el cilindro de Nabonido, y en el cilindro de Nabonido él está haciendo una oración al dios Bel para que preserve la vida de su hijo Baltasar o Belsasar, y es el mismo Belsasar que solo aparece en la Biblia y que no aparecía en la historia secular hasta el siglo pasado, cuando se encuentra la oración de Nabonido. Y por último, en ese caso está también que se está hablando que el asunto de Mateo, donde está el Padre Nuestro, ¿se acuerda, pastor? En la palabra de cada día no apareció en ningún otro lugar. Sin embargo, también la arqueología descubre que una mujer normal, común, en el diario de compras, cuando iba a la pulpería, al colmado, utiliza la palabra de cada día. Cada momento se ve que la Biblia tiene autoridad divina. Dios es quien la inspira, y cuando el científico o el hombre de ciencia cree que la Biblia no tenía la razón, entonces Dios pone el punto donde va, porque la autoridad bíblica se la da el mismo Dios, porque es su palabra. En este mundo donde tenemos grandes desafíos, hay que confiar en las Sagradas Escrituras. Y todo esto, como usted nos ha llevado conforme a su comentario en esos procesos históricos donde el diablo ha tratado de confundir a la humanidad para que no crean en la palabra de Dios, gracias al Señor, la Biblia permanece. La Biblia se ha mantenido históricamente como la palabra de Dios, y es justo lo que nosotros veíamos en esta semana, cuando hacíamos la descripción del gran conflicto. A la Biblia utilizando términos diametralmente opuestos como la luz y las tinieblas, para destacar el hecho de que Dios y su pueblo de ninguna manera pueden llegar a un compromiso entre la verdad, el error o la falsedad. De manera que en los primeros días del ministerio de Jesús y en la hora posterior de sus apóstoles, el enemigo Satanás ha venido presionando implícitamente a la iglesia para que cayera en el error, o como mínimo para que transigiera con la verdad de Dios. Y en esta misma semana logramos entender un punto muy importante, y es que comprometer la verdad equivale a traicionar a Dios y destruir la verdad misma. Y comprendimos esta semana, esta avenencia supone poner del lado a Satanás. La única manera en que la iglesia y nosotros en la actualidad podemos salir victoriosos en este gran conflicto
es permaneciendo fiel a la revelación divina de Jesucristo y a la santa palabra de Dios, a pesar de los grandes esfuerzos que ha hecho el enemigo en desacreditar estas grandes verdades de la palabra de Dios de la Biblia. Nosotros en esta semana estuvimos resaltando el gran valor de la Biblia para mantenernos firmes en este gran conflicto. En el minuto final, minuto 30 segundos final, pastor, quisiéramos remitir a cada uno de nuestros oyentes a una pregunta que está en la lección del día del martes. Y el autor de la guía de estudio hoy está llamando a la consideración y dice: ¿hasta qué punto Satanás utiliza métodos similares para socavar sutilmente la autoridad de las Escrituras en la actualidad? Bueno, en la lección del día del martes decía la pregunta: ¿qué información nos dan Jesús y el apóstol Pablo sobre la protección contra los engaños de Satanás? Salvaguardarnos en la palabra de Dios, obedecerla, estudiarla, vivirla. Y en la parte final de ese mismo día decía: ¿qué perspectiva nos da el salmista sobre la importancia de la palabra de Dios en el plan de salvación? Basándose en el Salmo 119, en varios versículos como el 105, donde dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pues finalmente la respuesta a esta pregunta es de que la autoridad de la palabra de Dios es que ella es la voluntad de Dios expresada allí, plasmada allí, y que es nuestra luz, nuestra guía, nuestra lámpara que nos lleva hacia el Salvador Cristo Jesús. Pastor, con su comentario final se asienta la base para que nosotros podamos ver la próxima semana un tema de mucho interés para defender la verdad. De manera que agradecemos a Dios por iluminar su mente y en esa parte final comentando lo importante que es la Biblia como el libro de verdad. Reiteramos, la próxima semana estaremos entrando en un tema de mucho interés como es el caso de defender la verdad. Vamos a orar. Padre, estamos cerrando en esta semana dando muchas gracias al Espíritu Santo que nos ha guiado, nos ha conducido en el estudio de tu palabra, y queremos que la Biblia ocupe siempre el primer lugar antes de realizar cualquier actividad en este mundo, porque la Biblia testifica de este gran conflicto y nos capacita para que podamos vivir a la altura de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Señor, esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual,